Bueno, a ver, Gustavo, ¿qué pasó la semana pasada? Eres vecino aquí de la alcaldía Miguel Hidalgo y te encontraste con una muy mala noticia que la verdad es que a todos nos deja con un muy mal sabor de boca, sobre todo porque la lucha vecinal que tú has enfrentado junto con los vecinos de Granada y nosotros de este lado en la zona de Polanco, pero repito, misma alcaldía Miguel Hidalgo y además siendo un colectivo pues muy activo de vecinos, nos integramos de toda suerte, vecinos de Escandón, de otras colonias de irrigación, de Anzures, de otras partes justamente de la Miguel Hidalgo para ayudarlos a ustedes a combatir estas ilegalidades. Sí, justo cuando han pasado años de lucha, de estar golpeando y denunciando a la corrupción inmobiliaria, al cártel inmobiliario, a funcionarios corruptos, que vienen casos que datan desde la administración de Miguel Ángel Mancera y hasta la de Marcelo Ebrard, pues uno piensa de manera ingenua, debo de confesar que esos tiempos ya quedaron atrás, pero la realidad es que estos asuntos reviven y regresan años después y regresan con una vigor, con una potencia que la verdad entristece, genera frustración, genera coraje, genera rabia por todas las luchas sociales que se menosprecian por algunas personas servidoras públicas que no tienen el contexto histórico, que no tienen la comprensión de historias humanas, personales, económicas, del arriesgue que tantos activistas han realizado en la ciudad, claro, y que nos regresa un caso como el del lago Neuchatel 7 en la colonia Ampliación Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Uno de los emblemas de la corrupción de Miguel Ángel Mancera, recordaba este fin de semana viendo los videos, una mega obra y totalmente ilegal que pretendió defender inclusive Xóchitl Gálvez cuando era jefa delegacional, en 3, 4 predios que no podían fusionarse por ley, por programa delegacional, pero que como estaban engranadas y como por instrucciones de Mancera, de Simón Newman, de Felipe de Jesús Gutiérrez, tenían que densificarse al máximo, pues de un plumazo les dieron la posibilidad de construir casi 400 viviendas. Y por más que intentaron con aquella muletilla del Colegio de Arquitectos, del visado del Colegio de Arquitectos, que supuestamente dotaba de fe y legalidad, años después se demostró cuando ganó en 2018 la doctora Claudia Sheinbaum, donde tú y yo y muchos activistas acudimos a denunciar la ilegalidad de obras que era urgente que se pararan, se promovieron los juicios de lesividad. Y hoy por hoy sabemos que muchos de estos juicios, si no es que todos, se perdieron, ¿sabes en dónde? En el Tribunal de Justicia Administrativa que hablábamos hace un momento de la Ciudad de México. Es el caso del lago Neuchatel, que se perdió en el corrupto Poder Judicial, en el corrupto Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y que aún así, aun cuando se pierdan estas sentencias injustas, desapegadas a la realidad y al derecho, como otros casos, como el de Montes Apalaches 525, donde ya se amenazaba con destituir al Pleno del Congreso de la ciudad y los diputados dijeron, no vamos a dar cumplimiento a una sentencia ilegal, ilegítima, producto de la corrupción judicial, y que nos vengan y que nos arresten, nos multen, nos detengan y nos destituyen. Bueno, así como hay casos emblemáticos como ese, hay otro tipo de casos como el del lago Neuchatel, en donde al primer oficio, el primer requerimiento, a la primera amenaza de multa, funcionarios del nivel de secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, como Inti Muñoz, firmaron y dijeron, sí, tribunal, lo que tú digas, aquí está nuevamente el polígono, aquí está todo, y una lucha de prácticamente 8, 9 años, de un plumazo, con una firma de un funcionario, en plena campaña electoral, en febrero de 2024, cuando tú y yo y miles de personas estábamos dando y arriesgando la vida, la integridad, el patrimonio por consolidar la transformación en la Ciudad de México, Inti Muñoz, al primer oficio que le llegó, a la primera amenaza de multa, se dijo, asustó. No. Aquí tomamos una decisión. Ahora dice que es una decisión colegiada, me contestó en redes sociales. Sí. ¿Cuál colegiada? Es una decisión que toma el Poder Ejecutivo, que tomas con el jefe o la jefa de gobierno, que en ese momento ya era Martí Batres, y que tomas de cara y de la mano con la comunidad. Y hasta hoy
agosto, septiembre de 2025, nos enteramos que este polígono se los volvió a dar Inti Muñoz en febrero de 2024. Nos cayó como balde de agua helada enterarnos de esta situación. Y ahora están en departamentos, estos 400 departamentos en preventa, vendiéndose en 6, 7, 8 millones de pesos en un predio que fue bandera de luchas sociales, factor de unión, de clausuras ciudadanas, de desobediencia civil pasiva. A mí me golpearon afuera de ese predio. A mí me agredieron por estar realizando desobediencia civil pacífica afuera del lago Neuchatel 7, 9, 13 y 21. Y hoy por hoy nadie habla sobre esa historia. No se consultó a la comunidad, a la Copaco, a los vecinos, a las asociaciones vecinales que tanto empujaron para que la doctora llegara y promoviera estos juicios de lesividad. La maestra Ileana Villalobos, que fue la primera secretaria de SEDUBI nombrada por la doctora Claudia Sheinbaum, se echaba tardes enteras de catarsis recibiendo a uno y otro colectivo vecinal, algo que por cierto no ha hecho Alejandro Encinas. No. Solamente les ha dado la ventanilla de facilidades administrativas a los desarrolladores inmobiliarios, pero no ha hecho lo que hizo Ileana Villalobos en su momento, que es escuchar y diagnosticar y mapear el tema de la corrupción inmobiliaria. Pues lamentablemente Inti Muñoz firmó esto sin justificación alguna. Le he pedido una explicación en redes sociales. Tú has sido parte de esa conversación y hoy seguimos esperando una explicación. Y aprovechando de ese vacío y aprovechando que el alcalde Mauricio Tabe, pues ahora lo vimos en Tacubaya, borracho de felicidad por el pacto de impunidad, por el acuerdo político que tiene evidente y a todas luces, y ya es público, con la jefatura de gobierno, que se desvivió en elogios en Tacubaya la semana pasada, totalmente embriagado de felicidad. Pues bueno, ahora Mauricio Tabe pretende abusar de esa buena fe de la jefa de gobierno para evitar que esta obra pague multas por regularización de obra ejecutada. Las mitigaciones, ¿no? Y pague medidas de mitigación. Porque las medidas de mitigación que le impuso Mancera a través de Felipe de Jesús Gutiérrez eran ridículas. Eran realizar un estudio de opinión, ¿no? Era publicar un libro del cual no existe ese libro. Yo quisiera ver dónde está ese libro sobre la historia de las granadas. No existe. Y hoy se va a ir limpio, sin medidas de mitigación. Lo correcto era, bueno, ya ver, yo le dije a Inti Muñoz, si ya le firmaste el polígono de actuación, está bien, te dio miedo, te dio el tribunal un manotazo con un oficio y dijiste, no, tengo miedo de irme a prisión. Y ya le expliqué que eso no iba a suceder, pero suponiendo que le hubiera dado temor de Dios este tribunal colegiado, pues había que trazar una ruta con la comunidad, con abogados, abrir otros juicios, acciones públicas, otros juicios de lesividad y sentar a la constructora para que pagara unas medidas de mitigación correspondientes. ¿Sabes qué me dijo un desarrollador el otro día? ¿Qué? Que hablábamos de este tema en una sobremesa. No voy a decir quién es, pero es de Granadas. Me dijo, ellos pueden hacer el bajo puente de Arquímedes y Ejército Nacional que nos deben. Así como se aventaron el otro en Ferrocarril de Cuernavaca, ellos deberían pagar el bajo puente de Arquímedes. Claro. Y es más, otro tema debatible, la conexión al segundo piso con Alsea, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa del segundo piso? Aleática. No, es OHL, ¿no? Bueno, pero ahora tiene la conexión nombre, al ¿no? segundo piso, ¿no? Pero el tema es, de ese nivel debería ser el pago de medidas de deudas a la ciudad para lucrar. Pero fui a la preventa. Sí, a ver, cuéntanos, porque vecino. además, repito, ese edificio, ese desarrollo habitacional, ¿cuántos departamentos tendrá, Gustavo? Van a llegar a 400 y ahora me entero que son cerca de 40 oficinas también. Lago Neuchatel. Es una callecita. Es una calle miserable. Chiquitita. Miserable. Y la verdad es que ya tiene desarrollos inmobiliarios bastante grandes que están colapsando, obviamente, la zona de las Granadas. Y después todavía le agrega usted este factor. Era un desarrollo que los vecinos tenían mucho miedo de que se volviera a reactivar su terminación,
porque pues prácticamente va a colapsar aún más una zona que ya de por sí sufre del tráfico intenso, sobre todo en horas pico, pero que después y en cuanto se habilite, en cuanto se venda y se habite este desarrollo, va a causar enormes problemas a la comunidad que ahí reside, Gustavo. No, totalmente. Los vecinos realmente me habían buscado para que hiciéramos algo. Mira, yo te digo que fue en 2023 cuando se empezó el run run o cuando empezaban a haber trabajadores de nuevo en esta obra y que se hablaba de que ya le iban a quitar los sellos y de que se iban a reactivar los trabajos ya prácticamente para culminar con esta obra y entregar ya, obviamente, llave en mano los departamentos a quienes fueran, a quienes cayeran en sus manos y compraran un departamento en una zona, repito, por demás caótica. Gustavo, ¿los vecinos qué van a decir? Mis condolencias a los vecinos que viven en Lago Neuchatel. Ya de por sí, mira, Lago Neuchatel 10 No, es una desgracia. Este es el remate, este es el último clavo en la viabilidad, en la convivencia armónica de esa calle. Más de, casi 400 cajones de estacionamiento, 400 departamentos, ahora oficinas, business center, muchos de ellos rentados, diseñados específicamente para especular y meterlos al mercado de plataformas. De plataformas como Airbnb, claro. Y que, tú entenderás el tema de movilidad que va a implicar yo no entiendo, de equipos de emergencia. A ver, Gustavo, yo no entiendo civil. Cómo otorgaron un polígono de actuación. ¿Cómo lo otorgaron? A ver, independientemente de que si el juez lo dictó y lo que fuera. ¿Cómo pasaron el estudio de movilidad? ¿Bajo qué condiciones? Es que no ¿Y lo por hicieron? qué Sedubi? Sí. ¿Por qué la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, bajo la dirección del maestro Inti Muñoz, no nos alertó? No nos dijo cuando sabíamos que pues, estábamos del mismo lado de la calle. Así es. Cuando teníamos comunicación constante al entonces secretario de Desarrollo Urbano, pues lo tenemos aquí a distancia de un mensaje de WhatsApp. Así es. Y además, en años en los cuales nosotros ya teníamos varios temas con ellos y a sabiendas de que, en tu caso y obviamente y los vecinos y nosotros obviamente por una razón muy lógica, estábamos y éramos las personas interesadas en esto, ¿no? Y ahora como Alejandro Encinas, que no ha fijado una postura pública al respecto, pero cómo Alejandro Encinas va a pretender decirnos, como sucedió con el bache del maratón del día de ayer, decirnos que al igual que ese bache, Lago Neuchatel pertenece a otra etapa, a otra administración. No. Porque Inti Muñoz ahora es uno de los secretarios más poderosos dentro del gabinete de Clara Claro, Brugada. Y con más presupuestos. Entonces no pueden atribuirle a esto a una camada de funcionarios que ahora ya no están en la ciudad. ¿Cómo van a explicar? No tienen modo de lavarse las manos, no tienen forma, están enlodados, están manchados hasta el cuello. Y la verdad es que yo creo que esto es únicamente el principio. Quisimos hablar de ello, obviamente, por lo importante y por lo que representa para un polígono como lo es el que ven ustedes ahí en pantalla, el polígono de irrigación Granadas, que se va a ver seriamente impactado con imagínense, dos departamentos. Supongamos que nada más son dos vehículos por cada departamento. Ya estamos hablando ahí de más de 800 vehículos. Así es. Más los que vengan, entren de visitas o lleguen a la zona. Pues imagínese usted el caos que va a haber en este polígono que, repito, ya de suyo es caótico, ya de suyo tiene muchísimos problemas y aún no se concluye la otra etapa ni de Antara ni tampoco de Millana. Los 50 niveles de la fase de Antar. Sí. Toco madera, ojalá que no vaya a haber una tragedia en un mediano plazo en Lago Neuchatel, pero si la llega a ver, no veo manera. No que hay manera, no hay forma, civil, no hay forma. Servicios de emergencia. No hay forma, ahí, no hay forma. Yo no sé qué criminal autorizó eso. No sé qué funcionario realmente criminal. ¿Y sabes qué, Gustavo? Deberíamos de empezar a poner, deberíamos de hacer una lista
así tal cual como el presidente Maduro, se busca, ¿no? Nuestra lista de qué funcionarios Traicionaron. a ver, deja tú el traicionar. Autorizaron este tipo de desarrollos, porque a la primera desgracia que ocurra en este polígono, tenemos que inmediatamente ponerle nombre y apellido a los responsables. Sí, responsabilizarlos y Tal hacerles cual. ver que sus actos administrativos Y no les se van a manchan poder lavar de las manos sangre. porque hoy son parte del gabinete de la presidenta Sheinbaum. Y me refiero a Marcelo Ebrard. Y me refiero también, esos polígonos prácticamente empezaron cuando todavía era jefe de gobierno el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Entonces, pues, son funciones que incluso hoy están en el gobierno de Clara Brugada. Así es. Entonces, como dices, no se van a poder lavar las manos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Inti Muñoz hubiera sido congruente con este apoyo a las luchas y causas y movimientos sociales de la Ciudad de México, a las luchas vecinales contra la corrupción inmobiliaria, y hubiera hecho público ese requerimiento que le llegó del Tribunal Electoral y hubiera dicho, hago público que me está amenazando un tribunal colegiado corrupto producto de una decisión que pretende legalizar una obra que es a todas luces ilegal, y hago público que no la firmaré y estoy a disposición de ese magistrado o magistrada para que me arreste por 36 horas, me fije una multa No o iba a turne pasar. el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que me destituyan, lo cual Claro. hubiera llevado años. Hubiera llevado años, si no es que una década en que un Claro. asunto así llegara a la Suprema Corte. Pero le dije a Inti a través de... Ya está publicado mi tuit. Le dije, estábamos dando la batalla de nuestra vida para cambiar al Poder Judicial corrupto federal. Estábamos emprendiendo una de las más grandes batallas electorales para lograr la mayoría calificada en el país y convencer al pueblo de México de sacar a esos jueces y magistrados que convalidaron esa obra. Y tú, en lo oscurito, sin decirle nada a nadie, firmando un polígono de actuación. Ilegal. A Ilegal. todas luces ¿Y quién ilegal. lo sabe? Que ese debate ya quedó atrás. Las personas que defendieron ese polígono son prófugos de la justicia. Subí un video del 2016, 15 de diciembre de 2016. Xóchitl Gálvez, con su famoso Periscope, mandó traer al Colegio de Arquitectos, al SAC Granadas, a Sedubi, al famoso servidor público Federico Alejandro García Robles, que firmó muchos de estos polígonos que fueron objetados posteriormente, porque ni siquiera Felipe de Jesús cobardemente se atrevió a firmarlos. Y me sentó con ellos para tratar de intimidarme y de convencerme con argumentos leguleyos y técnicos de que era legal, y no me dejé. Y ahí está el testimonio de ese video en diciembre de Xóchitl Gálvez en la jefatura delegación. Ahí están las redes sociales de Gustavo García, @Gustavo García MH, para que entren justamente a su cuenta en X o en su cuenta de Instagram o en su cuenta de TikTok. Y ahí den cuenta de lo que Gustavo García les está contando y les está narrando para tal efecto. Ahora yo te pregunto, Gustavo, ¿qué procede? ¿Hay modo de echar para atrás este polígono? A ver, vamos a tratar de dejarle bien claro, sobre todo al auditorio. Primero, ¿en qué consiste un polígono de actuación? Un polígono es un instrumento, técnicamente se llama para relocalizar usos de suelo, que sirve prácticamente para violar el uso de suelo y darle más altura a un inmueble, para darle mayor plusvalía, para darle mayor capacidad de comercialización, para densificar y para utilizar otros instrumentos que ya son de sobra conocidos, como la transferencia de potencialidades. Se inventaron conceptos tan sofisticados como una bolsa de vivienda, que no era otra cosa más que simular cómo le daban mayor rentabilidad a un proyecto, cómo le daban mayor valor a un predio para poder especular en un momento clave de la densificación de este polígono industrial, que era la zona de Granadas, ¿no? Eso es el polígono de actuación. Pero la voracidad, el hambre y la especulación y la avaricia los llevaron a extremos como el del lago Neuchatel, que son inviables técnicamente y socialmente también, y que aún así fueron aprobados y a través de actos de corrupción en el Poder Judicial fueron litigados durante años y hoy están en preventa. Yo creo que
puede haber muchas vías. Una de ellas es el INVEA. El INVEA debería ir a verificar ahorita esa obra, el Instituto de Verificación, porque no hay manifestación, ya se venció. Y si bien hay polígono de actuación, se requiere una nueva manifestación bajo las nuevas reglas de los triunfos de las luchas vecinales, que son la publicitación vecinal, para debatir estos temas. Se requiere un nuevo impacto urbano, un nuevo dictamen de estudio de impacto urbano. Justamente el tema de para la las movilidad. medidas de mitigación, para que se MOVI exprese una opinión. Con la corrupta se MOVI Bueno, que hoy tenemos, seguramente se los va a firmar. Que lo haga por escrito, técnicamente sustentada, para que Procuraduría Ambiental, para que ya no existe la Autoridad del Espacio Público, pero la alcaldía emitan una opinión y los vecinos expresen las medidas de mitigación que tanta falta hacen en la zona. Y que con base en ello se le dicten, se le ordenen nuevas medidas de vialidad, de movilidad, de espacio público y, como dijo este desarrollador con el cual desayunaba, pues decirle, ahora te toca hacer el bajo puente de Arquímedes en Ejército Nacional, ¿no? Mínimo. Cuando menos. Mínimo. Cuando menos, ¿no? Pero todo parece ser que el plan de Mauricio Tabe y de su operador financiero César Garrido, el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, lo que pretenden es que en lo oscurito darle ellos la terminación de obra y la autorización de uso y ocupación sin que paguen un peso, o si acaso que pinten ahí con agua con cal, ya ni siquiera pintura, y pongan un par de arbustitos en la zona y con eso pretender de un plumazo legalizar la obra. Aquí INVEA debe de involucrarse y verificar si la alcaldía no lo hace. Aquí SEDUBI debe de exigirle al desarrollador someterse a una nueva evaluación de impacto urbano, y la alcaldía, que lamentablemente es pedirle peras al olmo con el alcalde que está borracho de felicidad por el pacto de impunidad que tiene con Clara Brugada, al alcalde Mauricio Tabe le corresponde exigir que se haya una nueva publicitación vecinal y tramiten una nueva manifestación de construcción. Porque nos van a querer aplicar esta de que con un artículo 62, un aviso para simples remodelaciones, van a terminar la obra. No lo vamos a permitir y lo vamos a seguir denunciando. Y el primer responsable de consolidar que esto suceda es Inti Muñoz, que si bien no tiene ya facultades y atribuciones como secretario de Vivienda de la Ciudad de México, sí tiene incidencia en el gabinete, en Clara Brugada y en Alejandro Encinas. Pero si Inti sigue guardando si es silencio, que tiene la responsabilidad moral, que yo a este punto, yo francamente no creo que la tenga, ¿eh? O sea, todo menos que humanista. Bueno, entonces aplicaríamos el proverbio que tantas veces repitió Andrés Manuel López Obrador: lo que no suena lógico, suena metálico. Suena metálico. Y perdón, Gustavo, pero es que bien lo dijiste. A ver, al cuarto para las 12. Cuando estábamos todos, o sea, a ver, ya se sabía que venía el nuevo Poder Judicial, que seguramente, entre comillas, este nuevo Poder Judicial no le va a dar la razón a los corruptos, ¿no? A este punto yo ya no creo en nada. Dobló las manos y les firmó lo que quiso, ¿no? Ahora, aquí, Gustavo, es bien importante que hablemos del nuevo propietario de este desarrollo. Porque, a ver, recordemos, este polígono este desarrollo se construyó, ¿qué sería? ¿Empezarían como en el 2013? Los trámites empezaron en 2015. 2015. 2014, ok. Y resulta que el desarrollador, al tener obviamente la obra parada durante 7, 8 años, lo vendió. Pero dinos, ¿a quién se lo vendió? Pues miren, no ¿Quién fue el mágico desarrollador que con su despacho de abogados logró lo imposible? Es la envidia. Es la envidia del cártel inmobiliario. Es la envidia del cártel inmobiliario. Es la envidia de Asjufi. Es la envidia de todos los abogados que litigan temas inmobiliarios. ¿Cómo le hizo? ¿Con qué varita mágica logró destrabar el asunto en el gobierno de la ciudad? Pues efectivamente fui a la preventa, te platicaba, ingresé, hablé con los vendedores, me dieron un recorrido, me dieron su lista de precios, su carta de intención, me estaban diciendo que los departamentos se están vendiendo como pan caliente y que casi ya no sabían si les quedaba uno de los 400 para venderme. Bueno, unas técnicas de presión y de ventas que ya conocemos, pero al salir le digo, bueno, ¿y ustedes han hecho otros desarrolladores? Y me muestra una pantalla y me dice, sí, nosotros somos esa inmobiliaria. Y esa inmobiliaria se llama GAP Inmobiliaria.
la inmobiliaria de City De Towers. City Towers, conocida por... Los escándalos más De grandes corrupción. de corrupción en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, con Santiago Taboada, con el cártel inmobiliario y comandada por Dionisio González. Que es una historia que merecería un programa entero. Entero. Hablar cómo se construyó el cártel inmobiliario con los departamentos de City Towers en Benito Juárez, donde la mitad de los panistas en la ciudad tienen cuando menos un departamento ahí. No me extrañaría darme cuenta quiénes van a tener algunos de estos departamentos en Lago Neuchatel, y no nos sorprendamos después que reconocidos panistas en la ciudad y a nivel nacional terminen con departamentos ahí. ¿Por qué? Porque así han venido operando, y yo me pregunto, ¿qué tuvo que haber pasado en el consejo, en los alcaldes, en el gabinete, en la jefatura de gobierno, para que Mauricio Tabe y su operador César Garrido se sintieran con la posibilidad de creer que se pueden salir con la suya en un acto de corrupción tan grande y tan flagrante, auspiciados y respaldados por una firma de Inti Muñoz? ¿Qué pacto inconfesable debe de estar existiendo en estos momentos entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Contraloría General que está acéfala en la Ciudad de México, con todos los expedientes, cientos de expedientes de denuncias, y la PAOT, que también se encuentra acéfala y pendiente de nombramiento? ¿Qué tuvo que haber pasado para que ellos dijeran, vamos a aventarnos una maroma de este tamaño porque no nos va a pasar absolutamente nada? Y la única explicación, ya me dieron esa respuesta. Y me la dio Mauricio Tabe la semana pasada en Tacubaya, desviviéndose en elogios a Clara Brugada. Mira, justo es importante platicar y digamos que cerrar el círculo. Cuando tú presentaste junto con otros vecinos de la alcaldía Benito Juárez justamente las denuncias pertinentes ante el Congreso de la Ciudad de México y los medios de comunicación en relación a las irregularidades que existían en el desarrollo que justamente esta inmobiliaria presume que es City Towers, y yo te pediría que nos hablaras un poquito de ello para entender de qué monstruo y de qué tamaño es la corrupción inmobiliaria, que de Benito Juárez hoy vemos que ya también se apropió obviamente de Miguel Hidalgo. Sí, pues mira, City Towers es una serie de desarrollos que empezaron a generarse de estos monstruos inmobiliarios en la alcaldía Benito Juárez y todavía en otras partes de la Ciudad de México, donde resultaron siendo consentidas vicios ocultos, afectaciones, defraudaciones a compradores, a consumidores, conflictos muy serios en asambleas de condóminos que terminaban en golpes, que terminaban con pistolas desenfundadas. Torres que aparecían de la nada siendo toleradas con autorización de uso y ocupación firmadas por el hermano del hoy alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, de Víctor Mendoza, con que les condonaba el pago de multas, les condonaba las sanciones de demoliciones, y estábamos hablando de cientos de departamentos que se construían ilegalmente y se les daba autorización de uso y ocupación, con todas las implicaciones de impacto en materia de agua, de reforzamiento hidráulico, de emisiones, de ruido, de vialidad y demás, y que terminó siendo un modus operandi que en su momento Carlos Ulloa, como secretario de Sedubil, lo exhibió como el equivalente a varias torres míticas de pisos ilegales construidos que ya lamentablemente estaban escriturados y vendidos también por notarios públicos. Ese fue el modus operandi en el que participó, y uno de los protagonistas fue Dionisio González, el director de GAP Inmobiliaria, que ahora mágicamente, yo no tengo la fecha, pero me atrevería a decir que hace un año o menos adquirió este proyecto porque sabía que podía salirse con la suya, confabulado con Mauricio Tabe y César Garrido. Habrá que investigar en cuánto lo compró, ¿no? ¿Sí? Porque, a ver, lo tuvo que haber comprado a un precio muy competitivo, de barata, porque sí. no tenían el polígono de actuación, así porque ya llevaban 8 años con ese desarrollo parado, y pues mira qué casualidad, caray. Qué buenos negocios, por eso tienen tanto dinero. Sí. Mira, compró barato y luego ganó el juicio, y la autoridad y logró doblar a Inti Muñoz. Se vio forzada a dárselo. ¡Ta madre! ¿Creen que somos
creen que nacimos Nuevos. ayer y que estamos en esto. A mí, qué gran decepción es este tipo, Inti Muñoz. Yo la verdad es que lo conozco desde que era autoridad del espacio público. Se vende bien. Tuvimos trato con él. Efectivamente, se vende bien, se vende como una persona correcta, humanista, de bien, y sin embargo es igual o peor que los otros pillos. Y te digo por qué, por la hipocresía. Por la hipocresía de este tipo de personajes. Pero es igual que Felipe de Jesús, que está prófugo de la justicia. Igual o incluso, repito, peor. Ayer le decía a otro secretario del gabinete de Clara Brugada que esta administración está dando visos de ser una administración simplemente con un discurso de izquierda, pero con acciones de derecha. Y esta es una muestra de ello. Como dicen, ¿no? Sí. Una gran incongruencia. Hay una fractura estructural en el gabinete de Clara Brugada que a menos de un año de haber tomado protesta del cargo ya está dando visos de una gravedad preocupante. Si yo fuera la jefa de gobierno, pondría atención a este tipo de acciones, a Yo este creo que tipo no de le importa, perfiles, porque ella es la que va a acarrear con las consecuencias históricas de las decisiones que a espalda de ella se está tomando su gabinete. Porque yo me pregunto, Inti Muñoz, ¿a quién le consultó una decisión tan importante para las luchas vecinales de la Ciudad de México? Se lo preguntó a la doctora Claudia Sheinbaum, que ya era candidata o precandidata, porque era febrero, a la presidencia de la República, o se lo consultó a Martí Batres, que era el jefe de gobierno interino en ese periodo, encargado de que este tipo de cosas no sucedieran en ese periodo, o se lo preguntó a la candidata del movimiento, Clara Brugada, que le iba a heredar este tipo de problemas. ¿A quién de los tres le consultó Inti Muñoz? Mira, yo quisiera saberlo. Habrá que hacer las investigaciones correspondientes, Todo se pero sabe. sobre todo, perdón, pero pues se aseguró además una buena secretaría, ¿no? Ahora imagínate las fechorías que debe de estar haciendo al frente de la Secretaría de Vivienda, ¿eh? Sí, estas Imagínate prácticas, los negocios que no está haciendo este tipo más hipócrita, que repito, es igual o peor que los que están prófugos de la justicia, integrantes del gabinete de Miguel Ángel Mancera. Hay que mandarle una alerta a los vecinos de Tlatelolco que van a ser desalojados para un reforzamiento estructural en donde Inti va a gastar 1,500 millones de pesos. Hay que mandarles una alerta para que no pase lo que te pasó a ti con la glorieta aquí de Rubén Darío. Claro. Pero allá multiplicado por 1,500 hecho millones de pesos. con materiales, ¿no?, de muy baja calidad. Prácticamente una obra realizada con concreto hidráulico, pues dura en promedio unos 20 años y pues a nosotros no nos duró ni 3. Comités de vigilancia de los condominios de Tlatelolco, copacos de Tlatelolco, concejales de A ver, Cuauhtémoc. Gustavo, vamos a buscarlos. Nos vamos a ver, es que de nuevo, ¿no? Tuvimos 6 años, digamos que una tregua, ¿no? Nos desmovilizamos. Y la verdad es que pues es cosa de volvernos a organizar, ¿no? Como lo estábamos antes y luchar contra estos pillos, ¿no? Repito, para quienes nos ven y para quienes nos escuchan, esto en sí es parte del esfuerzo que vamos a realizar para defendernos de estos delincuentes que hoy gobiernan la Ciudad de México, delincuentes como Inti Muñoz, que aunque naveguen con otra bandera, ¿no? Son igual, repito, igual de pillos. Entonces, a través de este medio, a través de esta que, créame, es su casa, en el momento en que usted tenga un problema, una denuncia, lo que sea, nos puede buscar en redes sociales y nosotros aquí le vamos a dar voz. Esta será sin duda la voz de la ciudad y no queremos ni mucho menos robarle el nombre a la asociación, simplemente lo decimos como un lema, pero
Repito, nos vamos a volver a organizar, Gustavo, para detener las fechorías de estos delincuentes que hoy presiden, repito, tanto la ex Secretaría de Desarrollo Urbano, hoy Metrópoli, y la recién nacida Secretaría de Vivienda. No lo vamos a dejar pasar. No, esto No. que le estamos contando es solo el Yes. principio, ¿eh? No lo vamos a dejar pasar, aunque intenten salirse con la suya, no lo vamos a dejar de mencionar. Y no porque estemos traicionando, porque estemos criticando un proyecto, no, al contrario. No, al contrario. Desde la izquierda, desde un concepto de las luchas sociales históricas de la ciudad, vamos a hacer ese reclamo legítimo y adecuado. Le toca ahora a Alejandro Encinas dar la cara y dar una explicación y esperamos que en breve lo haga y lo haga públicamente, Ojalá. ¿no? Yo ya no creo en nadie, repito, de esta administración capitalina. Bueno,